Bien, muchachos, vamos a repasar el uso de macros, o mejor dicho, la creación de los macros en Excel, principalmente enfocado a los dos macros que vimos en la unidad. Uno que era un macro que me permitiera ir creando de manera continua una base de datos, y el segundo que me permitiera borrar los campos donde en un momento se fabricaban esta base de datos. Esto sumado a la posibilidad de vincularlo con formas para que sean botones, y además obviamente nos permita tener la posibilidad de que nos entregue un mensaje en torno a lo que estamos realizando. Que cuando apretáramos, por ejemplo, acá a registrar ventas, me dijera que debería entregarle un comprobante al cliente. Ya avancé un poco la planilla, ya están los datos marcados. Recordemos que estos datos están con la fórmula del buscar V, más la fórmula del cierre, cosa que cuando se borra el cliente me dice que debo ingresar un cliente para poder tener la información de él. Obviamente esto viene desde la hoja de negociación, que es la que está acá, y además tenemos una fórmula que me permite calcular el IVA y el total, que son fórmulas relativamente básicas. El total por el 19% para el IVA, perdón, el precio neto por el 19% y el total es la suma de ambos valores. Y la fecha no es nada más que la fecha que estamos trabajando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tener una hoja completamente en blanco. Bien, lo que nosotros tenemos que crear antes de realizar el macro es tomar los campos para la futura tabla, que en este caso sería nombre, empresa, ciudad y teléfono, producto, precio neto, IVA total, fecha, vendedor. ¿Cómo hacíamos esto? Marcábamos desde empresa, desde nombre, empresa, ciudad y teléfono, los cuatro primeros, presionábamos la tecla control, sin soltarla, abarcábamos el resto de los campos, sin marcar detalles de venta, porque si hacemos esto, apretamos control y tomamos detalle de venta, vamos a marcar todo, incluso los datos que están llenados, y esos datos no los necesitamos. Entonces, nombre, empresa, ciudad, teléfono, control, producto, precio neto, IVA, total, fecha, vendedor. Clic derecho y copiamos. En este momento no estamos haciendo ningún macro, simplemente estamos copiando los encabezados. Me voy acá, acá pueden elegir la fila que ustedes quieran. Si no me equivoco, en la clase ocupamos el 7. Clic derecho, pegar, pero con esta opción, que se llama transponer. Y lo va a pegar la opción transponer en sentido contrario. Es decir, el origen viene en vertical y acá lo vamos a pegar en horizontal. Y esta es la base que en un momento se va a empezar a fabricar, bien, sobre este tipo de campos. ¿Qué viene después? Después viene la grabación del macro. Lo que sí tenemos que tener en consideración que mientras grabemos el macro vamos a repetir este paso de copiar y pegar, pero con los datos que están llenados. En este caso nosotros no podemos llegar y marcar la opción transponer, porque me va a arrojar esto. ¿Por qué? Porque acá tenemos una fórmula que estamos arrastrando desde la otra hoja. Por lo tanto, cuando hagamos el macro, la opción es pegado especial. Y cuando realicemos este pegado especial, nos vamos a todas las opciones, mantenemos el transponer, pero el valor. ¿Qué significa esto? Que en vez de pegarme la fórmula del origen, me va a dar simplemente el resultado que extrajo esta fórmula, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, estando en esta hoja, vamos a empezar la creación del macro. Siempre partimos desde acá. Desde acá vamos a comenzar a grabar. Ya es muy importante que siempre tengan en cuenta que el macro lo que hace es grabar movimientos. Por lo tanto, el orden de los movimientos sí va a alterar en cierto modo mi producto final. Hay movimientos que sí y que no, pero obviamente lo importante es hacerlo en orden. Para ello nos vamos a vista, completamente a la derecha, en la opción de macros, y le damos a grabar macro. Y se va a abrir esta ventana. Acá me pregunta qué nombre le quiero dar al macro. Si quiere le dan nombre, si no, no es obligación, porque ya lo sugiere con un correlativo que sería macro 1. También me pregunta si quiero alguna abreviación, que en el caso de la clase no lo estamos ocupando, y le vamos a poner ventas. Ese va a ser el nombre que vamos a darle a este macro. Dando a aceptar, tenemos que tener en consideración que esto va a comenzar a grabar, por lo tanto, todo lo que hagamos se va a reflejar en mi macro. Cada movimiento que yo haga va a quedar registrado en este macro. Le damos a aceptar y esto comenzó a grabar. Entonces, lo primero es tomar desde Tami, que ocupamos de ejemplo, hasta su teléfono, control, y desde la A hasta Javier, que es el vendedor. Clic derecho, copiar, y nos vamos a la hoja donde vamos a empezar a pegarlo. Acá es muy importante
que hagan la inserción de la fila. Porque nosotros estamos diciéndole al macro que vamos a crear una fila nueva, clic derecho, insertar, y sobre estas filas vamos a pegar lo que estamos copiando. Si nosotros no hacemos la inserción de la fila, ¿qué va a pasar? Que siempre lo que estemos pegando se va a pegar encima de lo que ya está pegado. Entonces nunca va a crecer mi tabla hacia abajo, sino que simplemente va a sobreescribir los datos. Ese es el objetivo de crear o insertar esta fila. Que cada vez que hagamos el macro, inserte una fila y en este espacio vacío se pegue lo que vamos a copiar. Bien, y eso se hace pinchando el número. Bien, en este caso el 8, depende de la fila que estén trabajando. No desde la celda, porque si aprieto la celda me va a crear una sola celda. Nosotros necesitamos que cree una fila completa. Entonces, sobre el número, clic derecho, insertar. Y acá le dan pegar. Si les pasa como a mí, que algunos computadores pasan, otros no, que se pierde la opción de pegar, simplemente me devuelvo. No hay que marcar nada porque esto ya quedó marcado. Simplemente le vuelvo a dar copiar, me devuelvo a la hoja, ya no inserto la fila porque la inserté en el paso anterior y me voy al pegado especial. Y acá elijo transponer, ¿con qué fin? Con que esto lo pegue en otra disposición y muy importante, valores, para que solamente me pegue el resultado. No queremos que nos pegue la fórmula, solamente el resultado, porque el buscar V busca de manera vertical y si nosotros aplicamos el buscar V de manera horizontal no va a funcionar, entonces no me sirve pegar la fórmula, simplemente el valor. Y les va a quedar pegado toda la información. ¿Qué es importante que hagamos acá? Corregir todo. Por ejemplo, quitarle la negrita, darle el borde, centrarlo, precio neto total, marcarle el signo peso y muy importante acá en la fecha, está expresada en número de días, convertirla en fecha corta. Además, le vamos a quitar el color a la celda. Y así nos va a quedar entonces creado nuestro primer cliente. Listo el macro, recuerden que el macro debo cortar la grabación, me devuelvo a la hoja de origen, me voy a vista, macros y detengo la grabación. Bien, ahora clic derecho en el botón, asignamos el macro y seleccionamos el macro que acabamos de crear. Vamos a ir acá a la hoja de negociación y vamos a ocupar al Rubén como ejemplo. Escribimos Rubén, les va a dar el detalle del Rubén. Entonces cuando pinchemos el botón, va a quedar creado el Rubén. ¿Qué pasa si no hubiéramos creado o insertado la fila? Hubiera pasado lo siguiente. Voy a copiar el Rubén, pese a que estamos fuera del macro. Haría esto el Excel. Pegaría aquí al Rubén. Sobre lo que ya tenemos de la Tami. Está procesando el computador que, al igual que los computadores del laboratorio, se tiende a pegar con el uso de macros. Bien, errores como eso pasaría. Bien, es muy importante entonces el paso de la inserción de la fila para evitar que aparezcan este tipo de errores que puede ser pegarlo en muchas celdas o bien simplemente sobreescribirlo. Ese tipo de cosas puede pasar cuando no hago la inserción de la fila, que es un paso muy importante. Siempre entonces pinchando el número de la fila, clic derecho, insertar, no sobre una celda porque de lo contrario insertaría una única celda. Entonces ese fue el primer macro que vimos en la clase. ¿Y qué hicimos además con este macro? Hicimos el hecho de que me diera un mensaje emergente. Antes de eso vamos a crear el macro para borrar esto. Este macro es mucho más simple, siempre partiendo en esta pantalla, porque acá vamos a borrar. Y nos vamos a ir a grabar macro y le damos el nombre de limpiar. Y le dan aceptar. Recuerden que al momento de aceptar, esto comienza a grabar. Acá tienen que tener mucho cuidado porque no vamos a borrar todo. ¿Por qué? Porque si borramos todo, voy a perder la fórmula de la empresa, la fórmula de la ciudad, la del teléfono y todo lo demás. Entonces simplemente hay que borrar el nombre del cliente, en este caso el nombre del Rubén, porque al borrar este nombre me va a dejar todo en blanco. Entonces al momento de darle borrar, que lo borran como cualquier
escritura con la tecla de borrar o la tecla de suprimir. Me voy a vista y detengo el macro. Nada más que eso. Clic derecho, asignar macro, le doy el macro de limpiar. Entonces cuando escriba Rubén, aparece el resultado, ahora aprieto limpiar y lo quita. Recordemos que lo único que tenemos que borrar es el nombre porque todo lo demás son fórmulas que están asociadas a este nombre. Y lo último que hicimos era modificar este macro del registro de ventas. ¿Para qué? Para que me diera la posibilidad de tener un mensaje emergente. Acá me tenía que ir a vista, ver macros, no grabar, porque quiero ver los que ya grabamos. Tomamos el macro de ventas, que es el macro que está asociado a este botón, y le damos a modificar. Acá siempre, cualquier macro que ustedes realicen va a partir con esto, con sub, y el nombre que le dieron. Sub ventas porque ese nombre le dimos. El de limpiar parte con sub limpiar. Y va a terminar con ensap. Todo esto que está escrito acá son todos los pasos que hicieron para confeccionar este macro. Es decir, mi macro parte aquí en el subventas y termina en el ensub o ensap. Siempre me voy al final del macro que estoy trabajando, no confundirse con el ensap de acá abajo, que es del otro macro que hicimos, ¿ya? Sino que del macro que estoy trabajando. Estoy trabajando el macro de ventas, aquí parte y aquí termina el de ventas. El otro es, y esta línea divisoria me dice que estoy pasando al macro siguiente. En la última línea, antes del ensap le doy un enter. Entonces, entre el ensap y la última escritura le doy un enter. Da lo mismo lo que tengan escrito porque puede haber un paso de más que no interfiera en el macro que hayan hecho, como pinchar una celda, cambiar el color, agrandarla. Entonces, no necesariamente van a tener exactamente la misma escritura que yo. Si el macro funciona en un comienzo, este da lo mismo que tengan escrito al último. Y escriben M, S, G, Vox, que significa caja de mensajes. Espacio, paréntesis, comillas. Y acá pueden escribir el mensaje que quieran. En este caso, si no me equivoco, estamos ocupando no olvidar entregar comprobante a cliente. Importante cerrar la comilla, importante cerrar el paréntesis. Y con esto tenemos listo el mensaje que queremos que aparezca. Después me voy acá arriba al disquete y lo voy a guardar. Tarda un poco en guardar. Y recién aquí lo cierro aquí y lo cierro acá. Entonces vamos a ingresar al siguiente cliente que es la Catalina. Así que escribimos Catalina Villalobos. Va a generar sus datos. Registramos y aparece el mensaje emergente. Le doy a aceptar, reviso la hoja y aquí están los datos del macro. Después proceden a hermosear esta pestaña. En la clase la dejamos así. Y hay un paso que no vimos en la clase que no lo voy a evaluar, pero que de todas maneras les va a ayudar para que les quede mejor el CRM, que es cómo quitar las celdas de abajo, que es lo mismo que hicimos acá a la derecha. Pincho la última fila, que en este caso es la 36, aprieto control, aprieto shift y la flecha hacia abajo y les voy a seleccionar todas las que me sobran. Si me voy de arriba, no están seleccionadas las que estamos ocupando. Clic derecho, ocultar. Entonces mi hoja va a quedar limitada a solamente mi área de trabajo. Y por último, como nosotros tenemos tantos botones acá que cumplen el objetivo de permitir moverme entre estas hojas, no necesito estas pestañas acá. Para poder quitarlas, insisto, no lo voy a evaluar en la prueba, pero es importante que lo aprendan, se van a Archivo, Opciones, Avanzadas, y ubican cuando dice acá. Opciones de presentación para este libro. En el caso de los laboratorios de la universidad dicen mostrar para este libro. Lo importante es que ubiquen todas estas opciones que dicen mostrar. Y siempre va a salir el nombre del archivo. Y le quitan este. Mostrar pestaña de hoja, le quitan el ticket. Viene siempre con el ticket por defecto, se lo quitan, les va a quedar así, le dan a aceptar y van a hacer desaparecer esta parte de acá. ¿Con qué fin? No ocuparla porque para eso tenemos botones. ¿Para qué queremos esa parte de abajo si tenemos botones?
Y si alguna vez la quieren hacer aparecer, es el mismo paso. Archivo, opciones, avanzada. Ubico en mostrar que le quitamos el ticket, lo agregamos, aceptar y vuelve a aparecer. Y así entonces tenemos los macros que realizamos en la clase.